gobernador de Hong Kong. Y me parece que este tema es un tema que a la larga, en el mediano plazo, puede ser mucho más factible que pensar obviamente en un cambio en las reglas de juego que no favorezca los intereses de China continental. Muy bien, ahora nos vamos a México. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que su gobierno actuará con firmeza ante eventuales brotes de violencia en las protestas por la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero. Las manifestaciones de protesta por la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos en algunos casos desencadenaron en algunos hechos de violencia. Edificios gubernamentales y de partidos políticos han sido objetivo de los ataques. Protestas que recrudecieron desde que la Fiscalía Mexicana anunció que, según sicarios, los jóvenes fueron asesinados y sus cadáveres incinerados y arrojados a un río de Iguala. Para el gobierno mexicano, estas eventualidades no responden a una reacción espontánea de la población. El líder mexicano advirtió que su gobierno actuará con firmeza ante eventuales nuevos brotes de violencia. Hemos advertido los movimientos de violencia que al amparo y al escudo de esta pena pretenden hacer valer protestas. Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando. En tanto, la presidencia mexicana respaldó la defensa que Angélica Rivera, esposa del mandatario Peña Nieto, ha hecho para despejar las suspicacias generadas por la posesión de una lujosa mansión propiedad de un contratista del gobierno. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo, con una alta audiencia. La polémica se desató el 9 de noviembre pasado por un reportaje en el que se aseguraba que la casa de la primera dama de México, con 7 habitaciones, gimnasio, jacuzzi e iluminación de última tecnología, era propiedad de una inmobiliaria de Grupo IGA, una empresa de Juan Armando Hinojosa, un ingeniero que había recibido contratos de obras públicas en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. Bien, nos vamos a Venezuela. Acorralado por la crisis económica, el presidente Nicolás Maduro ha aprobado 28 leyes en el límite del fin de sus superpoderes. Cuando solo resta un día para el vencimiento de la vigencia de la ley habilitante que le ha permitido legislar durante un año sin el control de la Asamblea Nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó cerca de 30 leyes con fines económicos. Aunque solo detalló 16, Nicolás Maduro firmó una lista de 28 leyes que incluyen la reforma del sistema tributario y fiscal, lo que aseguró servirán para el crecimiento, la diversificación y la derrota de la guerra económica que vive su país. Esta ley antimonopolio para evitar la cartelización y el control de la demanda por parte de transnacionales o de grupos que se, configuran, se conjuran y que limitan el desarrollo económico desde el ámbito privado, Se concretó también la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, que permitirán establecer los mecanismos para atraer la inversión de afuera en contexto de las nuevas necesidades de Venezuela. Asimismo, el mandatario firmó la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, que le permitirá la creación de zonas económicas especiales para el desarrollo petrolero, turístico, alimentario y otras que no precisó, pero que indicó se van a ir anunciando. A pesar de la profunda crisis económica que azota el país, el líder del oficialismo señaló que con la aprobación de tales leyes, el año 2015 será un año productivo. Muy bien, pues es una serie de normas, 28 en total. Por ejemplo, es sobre el impuesto a la renta, el impuesto sobre cigarrillos y otros temas más. Pues ya se le estaba por expirar esta ley de los llamados superpoderes y al parecer pues no ha funcionado y la crisis económica se ha agudizado aún más. Así que necesita pues tomar realmente medidas porque pese a todos sus esfuerzos, Venezuela está cada vez peor. Bueno, ciertamente el fin de los superpoderes ha marcado la pauta de estas nuevas normas, pero
también hay que tener en cuenta que estamos frente a un año electoral. El año 2015 es un año de legislativas y así como vienen las cosas, es muy probable que tengan un serio revés y ya no puedan tener pues la mayoría de lo que ha gozado el oficialismo en los últimos años en Venezuela. Entonces yo creo que es una instancia, por eso el nombre de año productivo para el 2015 denota pues un interés de que Venezuela vuelva a caminar, salga de la situación económica, una situación económica marcada no solamente por problemas internos propios de su estilo de política y sus políticas económicas, pero también marcado por una realidad internacional que no favorece para nada a Venezuela. En ese contexto vemos medidas que tratan de hasta inclusive, óigase, atraer la inversión extranjera en ámbitos de importancia para su país, lo cual parece un poco irónico porque ante la gama de nacionalizaciones o estatizaciones que lleva a cabo el gobierno, dudo, y ante la imposibilidad de tener acceso a divisas para importar, dudo que alguna empresa extranjera esté pues interesada de invertir en ese momento en Venezuela. Claro, como están tratando a la empresa a nivel interno, un poco difícil, ¿no? Sí, sabe lo que le puede venir. Pero también este grupo de paquetes no solamente tiene un contenido económico, como hablábamos, también tiene un contenido político. Hay unas leyes antiterroristas, y uno se preguntará, ¿hay terrorismo en Venezuela? Bueno, bajo la lógica del oficialismo del presidente Maduro, hay un terrorismo que viene de la oposición. Terrorismo económico. Exacto, no solamente terrorismo económico, pero también acordémonos que la muerte de este diputado es producto de fascistas terroristas. Entonces, de alguna manera, la lógica del terrorismo es ir contra aquellos que destruyen la economía y también con aquellos que quieren atentar contra el gobierno. Por ejemplo, no dudo que Maduro considere a Leopoldo López un terrorista. Muy bien, ahora vamos con otros temas. Israel ha criticado al Congreso de España por el reconocimiento simbólico de Palestina como Estado. El Parlamento español ha reconocido a Palestina como un Estado y ha propuesto al gobierno a hacer lo mismo. No solo debemos hacer un llamamiento al diálogo, por muy importante que este sea, sino lanzar un mensaje cargado de valor político. Y este mensaje es que el Parlamento español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz. Esta aprobación simbólica ha provocado una rápida reacción en el gobierno israelí. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la declaración del Congreso español aleja las posibilidades de lograr un acuerdo entre israelíes y palestinos, y concluye asegurando que habría sido mejor que condenaran la matanza cometida por 2 palestinos en una sinagoga en Jerusalén el martes. Quien sí lo ha hecho ha sido el primer ministro británico David Cameron, que denunció el ataque y ofreció sus condolencias a los afectados, entre ellos los familiares de un ciudadano británico israelí que murió durante el atentado. Este ataque ha motivado a Israel a aumentar la seguridad en toda la ciudad, sobre todo en la sinagoga que fue escenario de los homicidios. En este contexto, un comité de planificación municipal autorizó 50 nuevas viviendas para colonos en Har Homa y 28 más en Ramot, asentamientos en Cisjordania que siguen provocando las críticas de la Unión Europea, los Estados Unidos y aquellos países que consideran este hecho como ilegal. Muy bien, la molestia pues del gobierno de Israel ha sido pues que justo ha sido también el momento, ¿no? El mismo día que mueren 3 rabinos en Israel, lejos de condenar esta violencia que se está viviendo, se conoció este reconocimiento simbólico, porque sabemos pues que no se ha podido hacer, creo, de otra manera, pero vemos que poco a poco se van uniendo los países de la Unión Europea que están reconociendo a Palestina, y eso está molestando muchísimo al gobierno israelí. Los estados existen no solamente porque reúnan ciertas características para ser tales, población, territorio, gobierno, soberanía, también existen en tanto sean reconocidos por otros estados. Entonces, para Israel es fundamental el hecho que Palestina sea reconocido, ya que establece un tipo de negociación muy distinta a que si toda la comunidad internacional reconoce a Palestina como Estado, inclusive los organismos internacionales. Y lo que hemos visto en los últimos años, y creo que la estrategia palestina es, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con Israel, tratar de consolidarse en otros ámbitos, en el reconocimiento, lo cual le da un mayor poder de negociación de cara a lo que debe ser la resolución del conflicto con Israel. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, en los últimos años, casi toda la región de Sudamérica con excepción de Colombia, ha reconocido el Estado palestino. Y ahora estamos viendo lo mismo o algo muy parecido en Europa, en donde ya cada vez más países, como Suecia, que ya reconoce oficialmente al Palestina, y otros que no reconoce oficialmente, pero como el caso español, inglés, británico, irlandés, que han hecho pues mociones,
simbólicas, pero donde instan al gobierno a reconocer al Estado palestino. Y me parece que en el mundo se está dando un cambio. Ya Palestina es reconocida como miembro de algunas organizaciones, de otras no, lo cual significa un proceso muy importante que va a llevar a un cambio en la relación entre Israel y Palestina y por ende en la negociación. Y eso para Israel es fundamental. Israel siempre ha dicho que esto impide una negociación, lo cual no es cierto. Lo que hace es dificulta una negociación favorable para sus intereses. Ahora, también es cierto que hay que reconocer, y algunas veces no se señala eso, que en Palestina, pues Palestina es... Tampoco reconoce Israel, pues. No, cuando no reconoce Israel, además Palestina es un estado fracturado, no hay un gobierno unitario, hay organizaciones terroristas que obviamente aplauden pues atentados como lo del otro día. Entonces la realidad me parece que es un poquito más compleja. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más aquí en TV Perú.